Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos con el capítulo 3, estamos hablando de Ehud con sus interesantes narraciones. Nosotros tenemos que recordar aquí que este relato rebosa también, decíamos cuando leíamos, de datos geográficos. Ustedes tienen que ir un poco de nuevo a los cursos anteriores. Ustedes lo van a encontrar a través de YouTube. Tenemos todo ahí en la biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En esa parte tenemos todo lo que significa nuestros cursos bíblicos. Estamos hablando capítulo por capítulo, versículo por versículo de cada uno de nuestros libros. Hemos comenzado con el Génesis, ahora estamos ya con el libro de los jueces. Y decimos que este libro de los jueces, y principalmente esta narración en el capítulo 3, que encontramos al personaje Ehud de los versículos 12 al 30, está lleno, rebosa de datos geográficos. Y el marco también es un marco bien estereotipado, decimos nosotros, lo que hace delicada su explotación también. Lo mejor es ver en todo esto que encontramos la intención de anclar el relato en la realidad de Israel. Es decir, como es un relato, de cierta manera, es un relato ficticio, es un relato, es un cuento, es una narración donde se quiere resaltar ciertos elementos dentro de a través de la religión, a través de estos relatos religiosos, se quiere exaltar al pueblo o se quiere enseñar algo al pueblo. Entonces se va narrando y se va diciendo, se van haciendo exageraciones. No estamos diciendo absolutamente que un contexto o un marco histórico no haya existido. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar entender. Cuando uno reflexiona, cuando uno mira la vida, ciertamente que todo lo que nosotros vamos expresando, vamos diciendo, nunca a través de un lenguaje llegamos a decir todo, a expresar todo, a dar a conocer todo. Entonces, mucha atención con esto. Tenemos que estar muy abiertos y tenemos que ser muy entendidos en esto. Porque algunos quieren ser muy intransigentes con ciertos elementos, ¿verdad? Sobre todo a un estilo muy protestante que tenemos influencia de las sectas, ¿verdad? Pero porque no entendéis entonces tenemos que estar bien concentrados, entender bien, buscar los fundamentos que encontramos aquí en esta narración y luego procurar entender con una buena exégesis cuál es verdaderamente el objetivo y qué es lo que nos está queriendo transmitir el autor sagrado.
Peña neñe ebe coñandella ella lleva peña en su bebella yuhu. Entonces, debajo de los escritos, cómo se está narrando y qué mensaje se está queriendo pasar. Por lo tanto, independientemente de cualquier otra fuente antigua, nosotros vamos encontrando ciertos elementos que nos ayudan dentro de un aspecto, entre comillas, histórico, como también nos damos cuenta que hay muchos elementos que se exageran, pero para darle también fuerza nueva a lo que nosotros encontramos aquí. Por lo demás, no trata más que de Moab y de un lugar desconocido, Seir, ¿verdad? Trata solamente de esto, Moab y Seir. Por lo tanto, es difícil deducir algunas conclusiones históricas seguras. Vuelvo a repetir y subrayar esto. Es difícil llegar a conclusiones históricas seguras, si no es de manera negativa. Jamás Moab sometió a Israel en los siglos XII y XI. Habíamos reflexionado en otro curso bíblico anteriormente, pero esto solamente para decirnos y recordarnos que en realidad, históricamente, nosotros no encontramos que Moab haya sometido a Israel, sobre todo en este siglo XII y en el siglo XI a.C. Esto es, por lo tanto, un marco supuesto del episodio, donde nosotros estamos narrando y estamos reflexionando. El marco sería justamente en esta época, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de 1300, 1200. Entonces quiere decir que durante ese tiempo hubo sucedido todo esto. Pero en el aspecto histórico no encontramos que Moab en algún tiempo haya sometido a Israel, por lo menos en esos siglos. Y luego también el enfrentamiento entre los dos reinos no se remonta más que a poco antes de la época de Onrí, es decir, en torno al 850-840, en que este rey de Israel del norte, el padre de Ahab, está en el poder. Eso es lo único que más o menos se conoce. Estamos en 850. Sin embargo, aquí estamos hablando del 1300, 1150, ¿entienden? Unos 250 años, ¿verdad? Como margen histórico se nos pone, según estas narraciones que nosotros estamos leyendo, que hubiesen sucedido, ¿verdad? Pero seguiremos viendo, seguiremos reflexionando entonces cuál es el objetivo y qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Francisco, que se reunió con el presidente en junio, ha querido enviar un telegrama a la esposa e hijos de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, tras su fallecimiento. En el texto señala la gran pérdida que supone para Italia y la Unión Europea la muerte del presidente y lo recuerda como un creyente animado por la esperanza y la caridad. El Papa, que lo encontró en varias ocasiones, destaca su trabajo como periodista en Italia y su labor en favor del bien común desde las instituciones. También subraya cómo David Sassoli ha promovido la solidaridad en Europa y con los más desfavorecidos con lucidez y pasión. David Sassoli tenía 65 años y es el primer presidente del Parlamento que fallece en el cargo. Signore, signori. Como cada comienzo de año, el Papa se dirigió a los diplomáticos extranjeros en el Vaticano para exponer su visión sobre las principales cuestiones a las que se enfrenta la comunidad internacional. Para Christopher Trott, embajador del Reino Unido ante la Santa Sede, algunos de los mensajes del Papa destacaron especialmente. Hizo un llamamiento muy claro a la comunidad internacional y en particular, seamos sinceros, al norte global, para que actúe rápidamente y se asegure de que el mayor número de personas en el mundo, incluyendo en el sur global, se vacune rápidamente. Pero habló a nivel multinacional, pero luego también de la responsabilidad individual y creo que eso fue realmente poderoso. El embajador Trott presentó en septiembre sus credenciales al Papa Francisco como máximo representante oficial del Reino Unido ante el Vaticano. Tras 4 meses de trabajo, resalta la capacidad del Papa para atraer la atención sobre las comunidades marginadas, como cuando reunió en Roma líderes religiosos de todo el mundo para abogar por la paz y la justicia climática. Creo que dar voz a las personas que no son escuchadas en los pasillos de una negociación es algo que el Santo Padre hace y que en octubre, con la reunión de líderes religiosos, permitió y empoderó a un grupo de personas que representan el 70% de la población mundial.
El Reino Unido y la Santa Sede colaboraron estrechamente antes de la cumbre climática de la ONU que se celebró en el Reino Unido. Según el embajador, ambos gobiernos siguen comprometidos en la cooperación internacional para hacer frente a problemas urgentes. Habló mucho de la importancia del diálogo y de la importancia de los foros multilaterales para resolver las diferencias. Esto es algo que mi gobierno valora mucho, es la importancia de que dialoguemos en los foros que se han creado. El embajador asegura que está deseando trabajar con el Vaticano y las instituciones católicas de todo el mundo para avanzar en el desarrollo internacional, la distribución de vacunas y el compromiso con la diplomacia multilateral. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción. Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica
un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios.
O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces. Y aquí nos encontramos mirando lo que significa el aspecto histórico de este libro. ¿Realmente responde, no responde? ¿Cómo lo encontramos este libro? Decíamos que remonta más o menos a la época de Onrí, en torno al año 840 antes de Cristo. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería más o menos en esta época que hubo un cierto conflicto entre Moab e Israel. Y esto lo encontramos, se atestigua en la famosa estela del rey Mesha, encontrada en el año 1868, se encuentra esto. Y ahí es donde algún dato se nos está contando, se nos está diciendo que existía como una fricción o un confrontarse entre Moab e Israel. Eso es lo que encontramos como dato histórico. Antes de eso no encontramos nada como fricción entre estos dos pueblos. Ahora, hay una revuelta que se narra aquí, ¿verdad? Que los israelitas en ese momento como que se liberan, tocan el cuerno y vienen todos y bajan de la montaña de Efraín y vienen y los hacen correr y entonces liberan y ellos quedan liberados. Entonces, esto es puramente ficticia entonces. Toda esa narración es ficticia, suponiendo la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus. Entonces, esto es lo que tenemos que subrayar y esto es lo que tenemos que entender. ¿Hacia dónde entonces el autor sagrado está apuntando? El autor sagrado está apuntando directamente hacia la unificación del pueblo. Si estábamos hablando de varias tribus, hablamos de 12 tribus. En realidad, lo que el autor sagrado o la realidad histórica de Israel está queriéndonos transmitir, está queriéndonos pasar, es con respecto a lo que nosotros estamos encontrando aquí, que es el problema de la separación, de la dispersión entre los pueblos, entre las tribus. Necesitamos, queremos la unificación del pueblo, queremos la unificación entonces aquí, nuestra. Y para poder conseguir esto, para llegar a esto, tenemos que comenzar a hablarlo, tenemos que comenzar a estudiarlo, tenemos que comenzar a proyectarlo de cierta manera. Entonces,
hay un interés común entre las tribus, que es el de la unificación. A pesar de que el texto no ponga en escena más que a un miembro de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero claro, porque aquí también tenemos que mirar desde el otro punto de vista, que es el libro de los jueces. Y aquí también está queriendo, de cierta manera, resaltar, como siempre, este libro de los jueces, que el Señor ordena, que el Señor llama, que el Señor busca. Es también el liderazgo, no nos olvidemos que es importante aquí. El libro de los jueces es el primer libro que comienza a crear conciencia sobre la cuestión de la monarquía. Al final de los capítulos 17 vamos a encontrar que nos dice continuamente en una repetición, leitmotiv, idea central del libro, te va a decir, en aquel tiempo no existía rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Él le dice, vea, esa frase, y te está queriendo insinuar y te está queriendo decir, ¿sabes qué? No hay allá vete tendota ni voy a peñar de no debe. Entonces ya te pese yicota. Yicota ya de acá, cada uno ya poto ya posea, sarambic bebe yicota. Entonces viste en una forma consciente del autor sagrado o del que está reflexionando, lo lanza pero de una forma medio y en su hueá lleva porque igoteína. O si no directamente también, si vos querés entenderlo así directamente, porque te dice, bueno, y termina luego después este libro de los jueces que estamos reflexionando. En ese capítulo 21, versículo 25, va a terminar diciendo, ¿verdad? En ese tiempo no existían, dice reyes, no existía rey, y entonces cada uno hacía lo que quería. Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería en síntesis. ¿Me entendés? Apéagina la preocupación, o sea que viene a ser el esqueleto, la vértebra de todo el pensamiento del libro de los jueces. Y bueno, entonces aquí nos vuelve a demostrar que la preocupación para vencer todas estas cosas no es que cada uno pueda hacer lo que quiere, sino que tenemos que unificar, tenemos que tener criterios, por una parte, ciertamente defendiendo, porque se acuerdan que desde Josué se hablaba un poco de que cada uno tenía que hacerse responsable de su propia tribu, cada uno tenía que como que conquistar su propio territorio, que no quiere decir simplemente el territorio geográfico, ¿verdad? Sino que todo lo que significa el hacer crecer la propia, pero no fuera de la unidad. Entonces aquí la preocupación de la comunidad y del autor sagrado sería la misma comunidad, que no haya disgregación, que las fuerzas se vayan unificando. Y entonces nosotros podemos entender que este libro luego se había escrito durante el exilio o después del exilio, ¿entienden? Y si es así, con mayor razón vamos a entender que ahora que volvemos del exilio, ahora que se nos da esta oportunidad para reconstruir nuestra nación, vamos a unirnos, gente, enterobetea, ni catuile acá, uno ya poseáis. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Declaramos que no sé del universo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los jueces. Estamos reflexionando a este juez que se llama Ehud, pero estamos mirando así de una forma bastante general. Decíamos que hay aquí elementos muy interesantes sobre la cuestión también geográfica. Rebosa, decíamos, ¿verdad? Rebosa, etoi, datos geográficos, pero en el fondo, lo que nosotros también estamos encontrando aquí no trata más que de Moab, por una parte, y de un lugar también desconocido que es Seir. Y es muy difícil tomar o deducir cosas así históricas a rajatabla, ¿verdad? Imposible. Pero bien, son elementos que se van utilizando dentro de una narración que ya decíamos anteriormente y volvamos a escuchar, que es una narración ficticia con una finalidad, con un objetivo de lo que nos está queriendo transmitir. Ahora, al final de la lectura, la conclusión se impone. ¿Cuál es la conclusión que se impone aquí para nosotros? Toda la historia constituye un relato ficticio, lo que acabamos de decir. Toda esta historia entonces se constituye en un relato ficticio, lo que no quiere decir que no tenga interés para la historia. Atención, ya hemos dicho, la influencia histórica no quiere decir que no tenga un valor histórico, ¿entienden? O que no se preocupe de la historia. Ciertamente que sí, porque en nuestra propia vida, aunque yo pueda narrar algo de una manera diferente, siempre estoy trayendo conmigo elementos históricos. De hecho, es interesante observar que si Otniel, el anterior juez, señala la esfera judaíta, porque ahí la preocupación, ¿se acuerdan que Otniel era el sentido de que Judá es el que va a ir primero? Judá, en manos de Judá es que yo puse a toda la nación, son ellos los que van a ir primero, etcétera, ante esa pregunta que están haciendo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, decían, será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Esa es la pregunta que el pueblo le está haciendo nada más y nada menos que a Dios. Añade, ya respondió Yeshua, el Señor respondió, que suba Judá oyubita añade, porque yo he puesto el país en sus manos. Yo he puesto el país yo he puesto en la mano de Judá esta situación concreta. No, Él va a ser primero, Él va a estar por delante, yo he puesto todo esto en sus manos. Por lo tanto, es interesante observar que si Otoniel señala esa esfera judaíta, Ehud pertenece al horizonte israelita. Ehud pertenece al horizonte israelita. No habría la voluntad de unir las dos partes separadas de Israel, lo que nos remite a algunos oráculos tardíos como Ezequiel. En el capítulo 37, ¿verdad?, de Ezequiel, encontramos justamente esta situación de división que existe entre la tribu del norte y la tribu del sur, ¿verdad? Y entonces dice así, la palabra del Señor, dice, me llegó la palabra del Señor, me llegó en estos tres, hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre él, Judá y los israelitas que le están unidos. Hay que ver, está hablando de unidad, busca unidad. Quiere decir que el contexto histórico era un contexto de división, donde no se encontraban, donde no estaban juntos. Después otro trozo y escribe, José, madera de Efraín, José, madera de Efraín, y toda la casa de Israel unida a él. Madera de, o sea, salimos, nosotros diríamos del mismo tronco ya, de verdad. O si no, también somos de la misma sangre. En fin, muchos de estos géneros literarios que nos pueden dar a entender que estamos queriendo caminar hacia la unidad, buscar la unidad. Toda la casa de Israel unida a él. Júntalos luego uno por uno, de manera que formen una sola pieza de madera y sean una sola cosa en su mano. Bueno, esto es lo que nosotros estamos teniendo aquí. Esto es lo que nos tiene que ayudar y nos tiene que hacer pensar un poco, ¿verdad? El cómo se va desarrollando, cómo se va escribiendo,
cómo nosotros podemos ir encontrando los elementos fundamentales y esenciales. Bueno, en este sentido se podría también leer al final de este versículo, el versículo 30, y el país estuvo en paz durante 80 años. Así termina con este versículo, que junto con el versículo 11, durante 40 años que estuvieron sometidos, permite obtener una secuencia numérica de 120 años. 80 y 40, 120 años, o sea, 3 veces 40, cifra simbólica de totalidad. No se olviden, cifra simbólica de totalidad. Moisés que vive 120 años, cifra simbólica de totalidad. Adán muere solamente a los 110 años. ¿Por qué? A pecar. Entonces, no llegó a lo cierto, a la totalidad de lo que Dios le había puesto en el corazón, en la mente, en la creación. Te llamé a la totalidad, pero de lenguaje y cara y Adán. Los 110 ya, entonces, ya Opama, y así sucesivamente. Son simbolismos muy interesantes dentro de la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días, que viene a nuestro encuentro, ilumina nuestro corazón, nuestra mente. Hoy leemos, la iglesia nos presenta desde el primer libro de Samuel, capítulo 8, 4, 7, 21, 22. Gritarán contra el rey, Dios no les responderá. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: mira, tú eres viejo y tus hijos ya no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le dijo: escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti sino a mí. No me quieren a mí por rey. Queridos hermanos, esta es la historia de la monarquía. Pero hay muchos elementos que tenemos que ir mirando. Ciertamente que aquí no podemos decir todo, pero tenemos que ir a lo elemental
y fundamental. Leitmotiv, idea central. Ñamañas agüellas, apeñan de yaras, de gritarán contra el rey, pero Dios no le responderá. Porque somos dioses, entre comillas. Después del pecado original somos nosotros quienes nos consideramos dioses. Si comes de ese fruto serás como Dios. La realeza que nosotros estamos pidiendo aquí, queridos hermanos, es simplemente un rey humano, es decir, alguien que nos guíe a nosotros. Orecuete, orero ya posela, orero ya posea. Anioike eyuere oremba, evalaro yapona. Y menos todavía escuchar la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios. Y recordemos, queridos hermanos, que nuestra sociedad está muy influenciada por esta mentalidad. Ñambo que veñan de Yara, ñande ya posela, ñande ya posea, naña hendusei, peñan de Yara o yerorea ñande. Dios en realidad lo único que nos pide es que nosotros seamos felices, que nosotros vivamos de acuerdo a la dignidad del hombre. Pero eso nos compromete a nosotros, porque el egoísmo y la maldad lo que hace es simplemente empobrecer a los demás. Muchas veces nos quejamos y hablamos de la pobreza en el mundo, hablamos de la ignorancia en el mundo, hablamos de la corrupción en el mundo. Amabio mi aloya poñan de yarabio. No, somos nosotros que queremos ponernos nosotros como reyes. Queremos nosotros asumir el lugar de Dios. Hañande la yayapobayejina, ñande la yajabayejina peñan de erogapu, ñande la yajabayejina peñan de neta. Y entonces, evidentemente, que la corrupción. El Señor dice, en realidad no están, dice, luchando contra vos, sino que es a mí a quien me están rechazando, nos dice el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. No rechacemos al Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de los jueces. Estamos en el capítulo 3, estamos hablando de Ehud, estamos hablando aquí un poco también de la simbología de los números, de la cabalística numérica, 40, 80, 40 de dificultades, 80 liberados, es decir, la vida completa del hombre, como la tenemos siempre, entre dificultades y entre triunfos, ¿verdad? 120 años, o sea, 3 veces 40, cifra simbólica de totalidad. La duración de la vida de Moisés, por ejemplo, como habíamos dicho, es de 120 años, ¿verdad? Sin abusar de este tipo de cálculos, esto confirma la naturaleza poco histórica en el sentido estricto del término de tales relatos. Estamos ante una construcción tardía y más bien una cuestión midrásica, es decir, esta es una cuestión que nosotros podemos entenderlo como un midrash. Y bueno, al entender entonces como midrash, nosotros podemos entender que es como una catequesis, ¿entienden? Es una catequesis que nosotros estamos recibiendo, es una catequesis que se nos está dando, que nosotros procuramos reflexionar, entender. Bueno, este es nuestro personaje que encontramos aquí, es el personaje Ehud, con todos estos elementos muy interesantes. Los israelitas, ya decimos, la primera partecita, el prototipo, volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, entonces el Señor dio poder a Eglón, ¿se dan cuenta? Esta es la consecuencia, como siempre, de situaciones en las que nosotros mismos nos vamos introduciendo, ¿verdad? Rey de Moab sobre Israel, porque ellos hacían lo que es malo a los ojos del Señor. Después de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó y derrotó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Así los israelitas estuvieron sometidos, ¿verdad?, a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas clamaron al Señor. Bueno, todo este es el prototipo que encontramos, el modelo, decíamos. Lo que sirve para Otniel ahora también sirve para Ehud, que va a liberarnos de Moab. Los israelitas que claman y luego el Señor dice, hizo surgir como Salvador. Aquí está la respuesta y esta es la parte que nos adentra en la situación, el cómo ahora Dios va a actuar. Va a actuar a través de Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Ellos le entregaron, ¿qué es lo que ellos le entregaron, verdad? Y el recado, ¿verdad?, de que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab, el hijo de la mano derecha. Ya dijimos que estaba aprisionado, que estaba como encarcelado en Nicatibipurú, la mano derecha. Él era zurdo. Son elementos espectaculares, ¿verdad? ¿Cómo es que llegan a pensar en estos signos, en estas simbologías que también a nosotros nos hacen pensar y reflexionar cuando entendemos hacia dónde está apuntando el autor sagrado? Ehud se hizo un puñal de doble filo de un codo de largo y se lo ciñó debajo de la ropa, sobre el lado derecho. Luego fue a presentar el tributo a Eglón, el tributo que le están pidiendo, es una cosa ficticia, pero en fin, aquí no hay guardia de seguridad, parece, ¿verdad? Rey de Moab, que era un hombre muy obeso, apenas terminó de presentar, Ehud despidió a la gente que hacía qué cosa, había transportado la carga. Y él, al llegar a los ídolos que están junto a Gilgal, ¿viste? Aquí le mete también otro elemento, la cuestión de los ídolos, la cuestión de la idolatría, la cuestión de lo que ellos están sufriendo. Se dan cuenta que estos son elementos también muy históricos dentro del caminar histórico religioso de Israel. O Yeguarushba y todo lo que significa la idolatría, ¿verdad? Y entonces están ahí como que atentos, atención. Por eso que esto nos hace dar cuenta que es una reacción hasta inconsciente que le sale a esta comunidad, a la escuela deuteronomista, en sus
redactores, porque los redactores son los que tienen que escribir lo que se está pensando dentro de la comunidad. Y la comunidad en ese momento en que estaba en el exilio en Babilonia, ciertamente que comienza a decir, bueno, ¿por qué nosotros estamos aquí? Porque fuimos idólatras. ¿Pero en qué sentido fuimos idólatras? No porque teníamos una estatuita y estábamos rezando y nos arrollamos ante esa estatuita. No. Eso no quiere decir. Porque primero eso está a un nivel antropológico que no tenemos que confundir las cosas. Ya se para poner, ya estudias algo, ya entendés algo. Porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar mucho por nuestra propia ignorancia, por nuestra propia fantasía, por nuestras propias elucubraciones sin saber un aspecto bien antropológico. Entonces, aquí se nos presenta y se nos abre el mapa de todo este conocimiento, que el problema real y el dolor y esa llaga que les está tocando es la cuestión idolátrica, Porque ellos, si están ahora en el exilio, dicen, nosotros vinimos a parar aquí al exilio con este sufrimiento y con este dolor por causa de la idolatría. Y la idolatría en ese momento y en este momento está queriendo significar, ¿verdad? Está queriendo significar nada más y nada menos que el hecho de olvidarnos de Dios, querer vivir de acuerdo a los principios. Entonces viene todo un pisotear, ¿verdad?, a los demás, un pisotear al mismo pueblo, a la misma gente. Esa es la verdadera idolatría. Por eso le estaba diciendo que no se refiere simplemente aquí a tener una estatuita, no sé qué cosa. Entonces yo estoy detrás de esa estatuita y soy idólatra por eso. Hay idolatrías verdaderamente peligrosas. La idolatría de ir detrás del diezmo, la idolatría de ir detrás de la plata, la idolatría de ir detrás de nuestros intereses, la idolatría detrás de ir detrás de nuestro placer, detrás de nuestras vacaciones. Todo lo idolatramos y no nos damos cuenta de otras realidades, ¿verdad? Y entonces, lo que Israel en ese momento está queriéndonos transmitir y nos está transmitiendo a través de estos escritos es que ellos estaban sufriendo y estaban viviendo en Babilonia consecuencias de este mal en sus vidas. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando, me parece muy interesante, aquí del capítulo 3, Ehud, que nos está presentando una liberación del hombre, de un aspecto muy profundo y muy antropológico. Y me despido por el día de hoy, que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca siempre, y les dejo la bendición de Dios, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.